Buenas noches, Dios les bendiga, saludando a cada uno que ya allí ha dejado su comentario, un abrazo fuerte, Dios les bendiga, escriba allí, escríbale a alguien, al discípulo, al consiervo, dile allí, Dios te bendiga. Cuando tú estás declarando eso sobre alguien, estás desatando la bendición del cielo para esa persona. Entonces acostúmbrate, o dilo, escríbelo ahorita y acostúmbrate a hacerlo. Dios te bendiga. Así comenzamos esta noche, con un gran deseo de intimar con el Señor. Comenzamos esta tercera, o cerramos estos 3 días de santificación, con un deseo profundo de estar más conectados con el Señor, de que entre Dios y nosotros no haya nada que se interponga, no haya nada que nos impida llegar a su presencia, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado viene a ser obstáculo, el pecado viene a poner barreras entre Dios y nosotros. Y Dios tan lindo ha abierto este tiempo porque Él desea estar con nosotros, Él desea estar contigo, Él quiere estar contigo, pero también quiere que tú vivas la libertad, y ya vamos a hablar un poco de eso, vivas la libertad que Él conquistó a través de su Hijo en la cruz, que vivas la plenitud de la cual Jesucristo pagó un alto precio para que tú y yo hoy pudiéramos experimentar esa plenitud, para que tú y yo pudiéramos vivir en esa plenitud. Así que un abrazo fuerte para cada uno. Cerramos estos 3 días, pero todavía nos quedan sábado y domingo de esta primera semana, solo la primera semana de estos 21 días. De estos 21 días de oración conectados a las 6 de la mañana, leyendo la palabra. Ya entramos a Corintios, imagínate todo lo que leíamos hoy. Pablo, yo le decía a Germán, el apóstol Pablo era directo, él no escatimaba en decir las cosas. Cuando él tenía que confrontar pecado, lo hacía. Cuando tenía que consolar, consolaba. Pero en este tiempo donde estamos sumergidos en esa oración, en la palabra, ¿sí? La meta, la idea, el objetivo es que algo ocurra dentro de nosotros. Que al terminar estos 21 días no estamos conquistando milagros materiales, como quizás en otro tiempo. No estamos conquistando cosas, necesidades que por supuesto tenemos. Estamos conquistando algo en nuestro ser, estamos conquistando algo en nuestra vida y en nuestra vida de comunión con el Señor, y eso repercute más. Eso es supraterrenal, eso va por encima de cualquier cosa que en este tiempo se corrompe, se corroe. Entonces lo que estamos conquistando en este tiempo es una vida de santidad. Es una vida de santidad. Escríbalo por favor allí. Santidad, de santificación, de apartarnos de aquello que a Dios no le agrada, de apartarnos de aquello que entristece, como lo dijo Pablo y lo vamos a leer en los próximos días en Efesios capítulo 4. Esas cosas que entristecen al Espíritu Santo necesitamos apartarnos, y para eso es este tiempo. Como les decía, cerramos estos 3 días. Usted puede revisar todas estas conferencias en nuestro canal YouTube MCI, ya la del día 1, el día 2, y ya mañana quizás estará esta de hoy, para que usted la vuelva a revisar, vuelva a anotar, vuelva a recibir, para que la compartas también con tus discípulos, la compartas con tu familia, en tu célula. Amén. Yo quisiera que hoy me acompañara al libro de Gálatas. Gálatas. No es que ya nos toque leer Gálatas, pero creo que es una lectura apropiada
para cerrar estos 3 días. Gálatas capítulo 5. Quiero recordarles que Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, y una iglesia, eran cristianos, eran judíos, era gente que conocía la palabra, era gente, de pronto pudiéramos decir, eran líderes, eran conocedores de la palabra, gente que tenía tiempo en la iglesia, gente que como tú y como yo había tenido ya un caminar en Cristo. Pero algo ocurrió en esta iglesia que como que se detuvieron en su crecimiento espiritual, que como que se estancaron, pero no solo se estancaron, sino que volvieron a ser lo que hablábamos el primer día, lo que pertenecía a la vieja naturaleza. Y cuando Pablo se entera, cuando a Pablo le llega la información de lo que ellos estaban haciendo, él envía esta carta, y es una carta hermosísima, muy doctrinal, muy radical, donde vamos a aprender mucho cuando nos toque estudiarla. Pero en el capítulo 5, y hoy vamos a leer, vamos a estudiar un poquito el capítulo 5, no vamos a leerlo todo, vamos a leer algunos versos. Pablo comienza diciendo, me encanta como lo dice en esta versión: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Te voy a repetir esa última parte. Porque Cristo, cuando dice ese por lo tanto, es como un enlace, está diciendo, o sea, porque Cristo nos libertó, porque ya Cristo pagó el precio de nuestra libertad, entonces mantente firme y no te sometas nuevamente al yugo de la esclavitud. Y yo he estudiado un poco al respecto. Usted sabe, estamos en el siglo XXI. Este siglo XXI, que es la era de progresista, la era del globalismo, donde vemos a nivel mundial distintos movimientos que buscan la inclusión, que buscan una libertad, que buscan vivir de manera libre, que se acepte, y no tanto la persona, sino la conducta, las acciones, y entonces buscamos vivir en una completa libertad. Se buscan todos estos movimientos vivir en libertad, pero paradójicamente a eso, o totalmente contradice esa libertad que el mundo está buscando, que es cuando en este siglo los suicidios han aumentado, cuando los divorcios se han duplicado, triplicado, cuando, por ejemplo, y esto me tiene toda la semana pensando, hablando, ¿no? Pensando y estudiándolo. Ahorita esta era donde nos enseña, esta era de libertad, de un liberalismo humano, donde nos enseña, nos quiere enseñar a nosotros los padres, nos quiere enseñar que con nuestros hijos no podemos traumatizarlos, no podemos decirle no. A nuestros hijos no podemos pegarles, no, porque eso la va a traumatizar. Y obviamente yo no estoy hablando de maltrato físico, la Biblia no habla de eso. Pero entonces tenemos estas leyes que buscan, y es correcto, son los derechos de nuestros hijos, de los niños. Pero paradójicamente a esos derechos que buscan proteger a nuestros hijos, vemos por otro lado cómo la pornografía infantil ha aumentado de una manera increíble en Venezuela. La pornografía infantil, yo no sé si usted recuerda que durante los meses de pandemia, cómo se escucharon noticias aquí en Venezuela, en varios estados, gracias al Señor que llega y detuvieron a bandas delictivas, obviamente, con pornografía infantil, ¿sí? Funcionarios públicos en algunos momentos. Y eso no es solamente aquí, es a nivel mundial. Entonces, como en pandemia el abuso infantil creció, el abuso infantil sexual, físico, el maltrato a la mujer y una serie de cosas que el ser humano está buscando, por la cual está buscando una libertad, está peleando una libertad, pero en realidad
es cuando más, en esta era de globalismo, en esta era de liberalidad, en esta era de inclusión, es cuando más esclavitud hay. Sí, es cuando más esclavitud hay. Hay esclavitud al pecado, hay esclavitud, como te decía ahorita, a la pornografía, hay una esclavitud al maltrato y hay una serie de cosas que tú y yo conocemos muy bien porque la hemos visto. Entonces es tan contradictorio. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando una libertad humana, una libertad de acuerdo a lo que siente, una libertad de acuerdo a sus deseos. En el corazón nadie manda. ¿Sí? Nos los han querido enseñar durante décadas. En el corazón nadie manda. Hay que hacer lo que te diga el corazón, lo que dictamina el corazón. Cuando recibíamos ayer la palabra que el corazón es engañoso, y no solo es engañoso, dice y perverso. Nuestro corazón es perverso. De nuestro corazón salen las cosas más terribles. Y entonces pensamos que como somos libres para hacer, libres para decidir, libres para ver si me conecto o no me conecto, libres, por ejemplo, para decidir ahorita si me concentro a escribir el mensaje o decido poner el teléfono allí y voy cocinando y voy haciendo otra cosa. Todos tenemos esa capacidad para decidir. Entonces pensamos que como somos libres podemos hacer cosas y actuar como diga el sistema. Y entonces como nos dice la sociedad, como nos dice el sistema. Y entonces pensamos que estamos viviendo en libertad. Y es cuando más esclavos somos de un sistema. Y es cuando más esclavos somos. Nos convertimos en el Dios, nos convertimos en esclavos en el Dios de este siglo, en el Dios de este mundo. Pablo dice que la libertad en Cristo, cuando tú lees todo el capítulo 5, lo leíamos hoy en los capítulos de Corintios, pero que la libertad en Cristo, hermano, la libertad en Cristo no significa que yo le doy rienda suelta a lo que siento y me dejo llevar por lo que siento, porque soy libre en Cristo, y entonces porque soy libre en Cristo pego el grito hoy y en la noche voy y me arrepiento. Que porque soy libre en Cristo y sé que Él me perdona, yo cometo el pecado a conciencia, pero voy y me arrepiento. No, eso no es lo que está enseñando Pablo. Dios a través de Pablo, el Señor quiere que tú entres a esa libertad o vivas en la libertad en Cristo, entendiendo que cuando tú mueres a tu carne, que cuando tú mueres a tus pasiones, que cuando tú mueres a tus deseos, es cuando entras a la libertad que Cristo conquistó para ti y para mí. La libertad en Cristo es que no hay nada que se interpone entre Dios y yo. Porque quiero decirte algo, como te decía al principio, cuando hay pecado hay una barrera. Cuando hay pecado, obviamente todos pecamos todos los días. Yo pequé hoy, tú pecaste hoy, todos los días. Pero cuando ya ese pecado se convierte en un hábito, cuando ese pecado ya se convierte en un estilo de vida, del cual es parte de mi carácter, es parte de mis pensamientos, es parte de mis palabras, es parte de mis sentimientos, de mis emociones, de mi actuar, de mi cuerpo, allí es donde viene el gran abismo, la gran ruptura. Porque acuérdate que lo veíamos en Romanos capítulo 3 y capítulo 6, la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es una ruptura entre Dios y yo, en la relación entre Dios y yo. Entonces la libertad en Cristo es que no hay nada que se interpone entre Él y yo, en que yo me puedo relacionar con Él, a pedirle perdón por el pecado que cometí, pero con arrepentimiento, y no lo vuelvo a cometer y no vuelvo a caer en lo mismo. Esa es la verdadera libertad. A eso nos ha llamado el Señor Jesucristo, para eso Él pagó el precio. Y entonces en Gálatas capítulo 5, en ese versículo 1, Pablo dice, o sea, como Cristo te libertó, como ya Él conquistó esa libertad, ahora mantente firme. Mantente firme en esa libertad, mantente firme y no vuelvas
y no caigas nuevamente en aquello que en el pasado fue un yugo, y no vuelvas a caer en el mal carácter, en el pecado tal, en cual, no vuelvas a aquello que una vez te mantuvo esclavo, porque Cristo te hizo libre. Y yo te quiero hablar brevemente, ya te hice una introducción, pero de 3 cosas. El mensaje de hoy se llama Caminando en Libertad. Caminando en libertad. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros estamos caminando en la vida cristiana con grilletes. Con grilletes. Y entonces avanzamos, caminamos lento, porque tenemos algo que pesa, que nos ata, y eso es el pecado. Y hasta que no cortemos con ese grillete, hasta que no cortemos con esa cadena, no vamos a poder avanzar. Hasta no cortar con eso, no vamos a poder experimentar la libertad que Cristo pagó por nosotros. Entonces necesitamos caminar en libertad. Y te voy a compartir 3 aspectos, algo muy sencillo. Yo estoy segura que cuando te toque leer a ti, estudiar Gálatas, tú vas a sacar aún mucho más. Pero 3 aspectos para caminar en libertad. 3 aspectos que nos van a ayudar a vivir en esa libertad. Y yo veo que el primero está en el versículo 9. Mire lo que Pablo dice: un poco de levadura, o sea, algo poquitico, leuda. Otra versión dice fermenta toda la masa. Y yo creo que lo primero para caminar en esa libertad es que te cuides de las pequeñas cosas. Y eso es la levadura. La levadura es algo pequeñito, pero que cuando tú se la agregas a esa masa, eso pequeñito que era, hace que la masa sea grande. Yo no soy ni sé, ni me la quiero dar tampoco de chef ni de repostera, porque de verdad no es para nada. Pero entiendo que la levadura hace que esa masa de trigo, levante, ¿no? Y la torta se ponga esponjosa y ¿cómo se llama? Los ponquecitos agranden, la masa del pan abombe. Y solo hace falta una pequeña cosa, que es esa pequeña poquito de levadura, para que esa masa aumente, para que esa masa se agrande. Un poco de levadura. Cuídate de esas pequeñas cosas. ¿Sabes qué pasa? Mi esposo lo decía en estos días, cuando viene ese síndrome, como tú decías, el síndrome de vejez espiritual. Y entonces el síndrome de vejez espiritual es que ya yo me siento, estoy tan seguro de mí. No, yo no voy a caer en eso, a mí no me va a pasar eso. En ese síndrome de vejez espiritual, confío tanto en mi naturaleza, confío tanto en mí, que entonces comienzo a permitirme pequeñas levaduras, pequeñas cosas. Y entonces ya, o sea, no, yo no voy a caer en pornografía, yo no voy a llegar a tanto, pero bueno, se me abrió una imagen y medio vi. No, yo no voy a llegar a tanto de eso, pero permito pequeñas cositas, indiscreciones entonces con mi mirada, indiscreciones con cosas que pienso, indiscreciones con cosas que hablo, indiscreciones con sentimientos que vienen al corazón. Me permito algo hacia alguien, me permito algo hacia el Señor, me permito ciertas cosas, porque siento que yo no voy a caer. Y Pablo lo dijo, sí, creo que no lo hemos leído aún: el que esté firme, mire que no caiga. Aquel que se sienta que está seguro, pues esté pendiente de que no caiga. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nos permitimos esas pequeñas cosas, esas pequeñitas cosas que tú dices, no, pero ya eso es fanatismo, ya eso es con esas pequeñas cosas. Entonces permito verme una película, ya entonces tarareo canciones que no me dejan ningún mensaje edificante. Ya empiezo a hacer, a ver, a hablar como habla el mundo, a actuar como actúa el mundo. Ay, pero no tanto. Entonces, pero no tanto, no seas tan religioso, no seas tan fanático. Y ahí es cuando se va abriendo, ahí es cuando voy echando una primera cucharadita.
una pizca de levadura. Y esa pizca de una pequeña mentirita, que entonces ahora para tapar esa mentira necesito otra. Y entonces este pecado no confesado va atrayendo a otro pecado y otro pecado y otro pecado, ¿sí? Esas pequeñas indiscreciones, esas pequeñas cosas. Anote esta cita. Perdón, Eclesiastés 10:1. 10:1. Te la voy a leer en una versión que me pareció que es la más fácil de entender. Dice: la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. Guácala, ¿sí? La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería, otra versión dice, la pequeña necedad, la menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Hermano, no hace falta sino una sola cosa, un solo pecado para que una vida cristiana se derrumbe. Y entonces es cuando empezamos a permitirnos. Dice el versículo, la mejor sopa, la mejor vida cristiana se echa a perder por una sola cosa, por una indiscreción que se comenzó con una conversación por WhatsApp hasta muy tarde. Empezó por una foto que vi. Empezó, escúcheme, porque dejé de orar un día, 2 días, 3 días. No me va a pasar nada. Yo oro en estos días, yo oré en tal día, yo oré el día de santificación, yo oro el domingo, yo oro el martes, y me voy permitiendo esas indiscreciones de pasar 1 día, 2 días, 4 días, sin tener contacto con la palabra, sin tener contacto en la oración. Indiscreciones. Por eso hoy el llamado es a cuidarnos de las pequeñas cosas, a cuidarnos de no permitir que caiga levadura en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo creo que lo segundo que Pablo enseña está en los versículos 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra satisfagáis en la Reina Valera 60. En el original lo que se dice allí es, si tú andad en el Espíritu y no satisfaceréis. Te das cuenta que cambia un poquito aún la percepción del versículo. Acá te dice andad en el Espíritu y no satisfagáis. Aquí en el original es andad en el Espíritu, y si andas en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y yo creo que lo segundo para caminar en libertad es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Yo no te estoy diciendo, y lo dejo claro, no te estoy diciendo que ahora tú vas a estar y que todo el día orando, todo el día. Yo no lo hago. Yo no me paso todo el día orando. Que todo el día y no sé qué. No, no. Cuando te hablo de vivir en el Espíritu, y lo dice allí Pablo, está hablando de que alimentes, lo que te decía el lunes, alimentes tu espíritu. Mira cómo dice el versículo 17, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Te acuerdas de ese primer día de la lucha de los 2 perros? ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Si tú eres guiado por el Espíritu, ya no serás condenado, ya no vivirás bajo condenación. Entonces, vivir en el Espíritu significa que tú alimentas ese Espíritu que el Señor te dio cuando tú recibiste a Cristo. Y como te hemos estado hablando, ¿cómo lo alimentas? En conexión con la palabra. Con la palabra, cuando la palabra es la que te alimenta. Necesito decírtelo. Ahorita tenemos
tantas corrientes humanistas. Usted nada más está escaso a un clic, a un movimiento de tu dedo en el teléfono, para que nos digan cómo enseñar a nuestros hijos, pero todas esas prácticas, esas teorías, todas esas enseñanzas, el único fin es que nuestros hijos vivan independizados de Dios. ¿Por qué? Porque promueven el ego, porque promueven el humanismo, porque promueven todo lo que es antibíblico. Y aquí es donde yo voy y le hablo a los padres. ¿Por qué en vez de buscar teorías y psicólogos y cosas, por qué no te vas a la palabra? A que sea la palabra la que te enseñe a cómo levantar a tus hijos en el temor a Dios. ¿Por qué no te vas a la palabra, a que el Señor te guíe en el Espíritu, para que tú seas el padre, la mamá, conforme al corazón de Dios? Y entonces somos más dados, más fáciles, más rápidos a hacer. Escúchame la gravedad de esto. Somos más dados, más rápidos a hacer lo que el mundo nos dice. Y te recuerdo, te lo tengo que decir, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, y todas estas enseñanzas lo que promueven es la libertad humana. Es la libertad humana y no la libertad en Cristo. Vete a la palabra. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que como en la palabra tenemos que leer, tenemos que estudiar, y lo más difícil, tenemos que aplicarla nosotros para enseñarla, preferimos la teoría humana. Preferimos todas estas enseñanzas banales, humanistas y satánicas al final. Satánicas al final de todo. ¿Me entiendes? Entonces, vete, estudia, que tú seas un papá o una mamá de palabra. Aquí en casa se burlan mucho de mí, lo confieso públicamente. Se burlan mucho, porque dicen que para todo yo tengo un versículo. En estos días tenemos alergia, y entonces todo con la alergia, y Hadai en una de esas se sonó la nariz y el sangrero, y salí yo le dije, ve, eso lo dice la Biblia. ¿Cómo que lo dice la Biblia? Claro. En Proverbios dice que si te suenas mucho la nariz te va a sangrar. Y se asombró. Es que lo dice la Biblia, si te suena mucho la nariz va a sangrar, es lógico. Y entonces asombrado y se burlan, pero es que ahí está todo. Tú quieres aprender a levantar a tus hijos, lee, estudia, aplica la palabra, déjate alimentar. Alimenta tu espíritu con la palabra. Aliméntate con lo que Dios ha dicho. Aprende a conectarte con Dios a través de la palabra. Pero también alimentas tu espíritu en la oración. En la oración. ¿Sí? En ese tiempo de intimidad, en ese tiempo donde, como te hemos dicho en estos días, te decía antier, en esa oración donde te vacías de ti, te vacías de tu carácter, del pecado, de lo que no sabes, de lo que necesitas, pero te llenas de Dios. Recibes entonces su presencia, su fe, su sabiduría. Miren cuántos momentos, y se lo confieso, como mamá he salido corriendo a la oración. Señor, ayúdame con situaciones en los colegios. Y no hablo de relaciones, sino de momentos cuando alguno comienza a salir mal, o no salir mal, sino que no le va tan bien. Voy a la palabra. Señor, háblame, ayúdame, dame una palabra para esta situación. Cuando hay situaciones emocionales en mis hijos, voy a la palabra. Y usted va a ver mi Biblia, aunque esto es muy personal. Yo pienso que las Biblias son muy personales. Va a encontrar que mi Biblia tiene varios versículos JD de Juan David, o JF de Hadai Fabiana, o otras que dice yo, para mí, ¿sí? O G de Germán, ahí le pongo corazoncitos. Entonces a la palabra y recurro, y Señor, ayúdame porque no sé, Señor, y voy en la oración y comienzo a clamar y comienzo a pedir sabiduría, a alimentar el espíritu. Cuando estábamos ahorita en Carúpano,
escuché a un predicador, fortuitamente estábamos escuchando la radio y estaba un predicador que en el momento estaba diciendo algo que nos quedó aquí a todos, estábamos todos en el carro. Decía, aquello que te falta, escuche, aquello que te, no me atributo la frase, ¿ok? Dice, aquello que te falta es porque te sobra algo. Aquello que te falta es porque te sobra algo. ¿Cómo así? Ya le explico. Si te falta paz, es porque te sobra angustia. ¿Amén? ¿O no amén? Si te falta gozo, es porque te sobra amargura. Si te falta amor, es porque te sobra resentimiento. Si te falta fe, es porque te sobra temor. ¿Qué? Incredulidad, porque te sobra incredulidad. El apuntador. Si te falta fe, es porque te sobra incredulidad. Entonces Pablo está diciendo, fuimos en Cristo, tenemos una libertad. Entonces vive en el Espíritu. Cuando estudiaba al respecto, alguna página, un estudio decía que vivir en el Espíritu se traduce en acciones. El vivir en el Espíritu hay frutos, y de hecho usted lo va a leer más adelante: el amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, ¿sí? Hay acciones. Yo digo, vivo en el Espíritu, entonces mi manera de hablar, ¿sí?, es guiada por el Espíritu Santo. Mi carne quiere gritar, pero el Espíritu Santo dice, no hables ahorita, no es el momento. Habla cuando te calme. Mi carne quiere tal cual cosa, y el Espíritu dice, no actúes de esa manera, así actúan los demás. Mi carne quiere quedarse con toda la plata, el 100% del ingreso, pero el Espíritu dice, no, acuérdate del diezmo, acuérdate de la ofrenda, porque ha sido Dios quien te ha sustentado. Esa bendición viene del cielo, dale a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Pablo decía, hay una lucha entre espíritu y carne, pero si tú alimentas tu espíritu, si tú fortaleces tu espíritu, tu espíritu va a vencer, tu espíritu va a prevalecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Escriba allí, amén, amén. Y lo tercero, que significa caminar en libertad, lo dice allí en el versículo 24. Pero los que son de Cristo, me encanta, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Otra versión dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado todo allí. ¿De quién eres? Y yo creo que lo tercero es crucificarnos. La verdadera libertad está. La verdadera libertad está cuando nos crucificamos. Cuando crucificamos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuando crucificamos el yo quiero, el yo pienso, yo pienso que, y el yo siento que. Cuando crucificamos eso, ahí enteramos, ahí pasamos a un nivel de libertad en Cristo. Ahora fíjate bien, vamos unos versículos antes, porque no podemos pasar por alto esto. En el versículo 19, mira lo que Pablo sabía que él tenía que ser específico. ¿Cómo te digo? No era que, bueno, crucifica la carne. No, él sabía que él tenía que ser específico y darnos un poquito de idea de las cosas que tenemos que crucificar. Versículo 19, y manifiestas, escúchame esto,
y manifiestas son las obras de la carne. Quiero decirte algo. Cuando alguien vive en la carne, y cuando digo que vive en la carne es porque dominan las emociones, domina el mal carácter, domina el corazón, domina sobre todo el corazón. Eso se ve en sus palabras, la manera de hablar. Uno sabe, uno como pastor, tú como líder sabes cuando alguien está comprometido con la oración. Tú debes saber y tú identificas cuando alguien está alimentando su espíritu, solo con sus palabras, de qué está hablando, de qué está lleno, en sus acciones, la música que escucha, lo que está viendo, lo que te recomienda, la película que te recomienda ver, todo eso. Dice, manifiesta, son las obras, se ve, aunque, ¿cómo? Es evidente, aunque es algo interno. Los monumentos que hablábamos ayer se comienzan con algo interno, pero se exteriorizan, se hacen evidentes en nuestras relaciones, quiénes son nuestros amigos, los negocios que hacemos, todo se evidencia. Y entonces Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Este primer lote de pecados, algunos estudiosos, teólogos hablan que son pecados, es como que Pablo clasificara los pecados, ¿no? Y estos primeros son pecados sexuales. Y es interesante porque en el contexto, te recuerdo, le está hablando a cristianos. Y les comienza diciendo, lo leímos en el versículo 5, y les dice, ustedes, porque somos libres en Cristo, vamos a recordarlo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo? Es decir, no vuelvan a cometer las mismas obras que antes hacían. Y entonces abre el panorama de cuáles son estas obras de la carne. Comienza con pecados sexuales, hablando entonces del adulterio, de aquel esposo, aquella esposa que comienza, te repito, con una levadura, con una pequeña indiscreción, a permitirse una conversación, a permitirse una relación, ¿sí? Oculta, una relación que pasa los límites, el adulterio, la fornicación, relaciones sexuales en los solteros, antes de casarse, pero es normal. Entonces vienen los liberales, ¿sabes? De este siglo y del anterior, porque esto ha sido toda la vida, pero estamos en el siglo XXI. ¿Y cómo alguien en el siglo XXI se va a casar virgen? ¿Y cómo no sé qué? Y realmente aquel que cree en esa liberalidad resulta que viene a ser esclavo en la sexualidad. Viene a ser esclavo de la pornografía, viene a ser esclavo de la masturbación, viene a ser esclavo de cosas incorrectas en su sexualidad. ¿Te das cuenta lo contradictorio del sistema? Que entonces nos lleva a una libertad, pero sé libre en decidir, sé libre en tener relaciones, jovencitos, jovencitas, sé libre. Tú tienes que conocer qué hacer, pero realmente, en realidad lo que viene es a atar tu sexualidad. Y entonces Pablo habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La impureza. La impureza. Si hay algo por lo que tú estés casado, no estés casado, seas adulto, seas jovencito, es cuidar tu sexualidad. Tu sexualidad es un tesoro. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas, tus conversaciones, porque en esa inmundicia no es solamente lo que haces, es lo que ves, es lo que hablas. En esa impureza, en esa inmundicia, es los chistes doble sentido. Entonces cuídate. Es la lascivia. Y interesantísimo, no te voy a explicar todos los pecados, pero en la lascivia lo explicaba algún teólogo por allí, que lo ilustraba diciendo, es aquella persona que habla mucho de sus aventuras sexuales.
entonces decía este teólogo, hay personas que cometen el pecado, ¿sí? Que tienen una vida sexual activa, liberal y ¿sí? Al final es atada, pero lo guardan porque les da pena, se avergüenzan. Pero están otros que liberalmente, sin nada de vergüenza, comienzan a vociferar, yo estuve con esta, hice esto con esta, y no sé qué, así la puse, no sé tal. Eso es lascivia. Es que no hay nada de vergüenza en hablar públicamente las inmundicias que se ha hecho. Luego viene el versículo 20, otra clasificación, idolatría y hechicería, y ya vamos terminando. Idolatría y hechicería, que viene a ser pecados espirituales, estos teólogos lo llaman pecados religiosos, y son pecados que buscan que tú adores a dioses. Son pecados que buscan que tú inclines tu corazón, que tú te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿sí? Que tú te inclines ante dioses. Esa es otra clasificación. Habla allí de la idolatría, de la hechicería. Pero la siguiente clasificación, que es muy interesante, habla de pecados de relaciones. Pecados de relaciones. Y usa Pablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 especificaciones para que nos quede claro a ti y a mí de cuáles son esos pecados en las relaciones. Y entonces comienza diciendo las enemistades, los pleitos, ojo, mujeres, los pleitos, escucha lo que viene, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Y mire el paréntesis que abre Pablo. Y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales los amonesto, como se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Se lo está diciendo a iglesia, a cristianos. Le está diciendo en el versículo 1, y no vuelvan a someterse al yugo que antes tenían. Y les dice aquí, cuídense de las obras de la carne, cuídense de estas cosas. ¿Por qué? Porque los que las practican no entrarán, pierden, no tienen salvación, no tienen vida eterna. ¿Te das cuenta lo delicado cuando tú te permites una y otra vez los celos? ¿Te das cuenta lo delicado cuando tú te permites una y otra vez los arranques de ira? Cuando tú te permites una y otra vez las enemistades. Yo no puedo concebir, no me entra, no entiendo cómo alguien cristiano puede, y lo he encontrado una y montón, aquí y allá y más allá. No, pastor, es que yo no le hablo a fulano. Se me cae la quijada. Que tú no le hablas, y si es un familiar más. Tú eres creyente, y allí Pablo está diciendo enemistades, pleitos, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, ¿sí? De las cuales les amonesto que los que practican eso no heredarán. Y entonces si venimos nosotros que nos sentimos muy liberales, que nos sentimos muy autónomos, muy independientes, a tener pleitos, a vivir en pleito, a vivir enemistados, a vivir en contienda, a permitirnos la envidia, los celos, la borrachera, las orgías, y entonces el adulterio, la hechicería, la idolatría. Pero bueno, eso no tiene, ay, voy a ver el horóscopo, y eso no me va a afectar, eso no me va, ¿sí? ¿Cuántas cosas, cuántas levaduras nos permitimos a diario? ¿Cuántas cosas nos permitimos a diario? Y Pablo dice, cosas de las cuales les amonesto, cosas de las cuales hoy les hablo, les confronto, de las cuales ahora les vuelvo a decir que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Y sin hablar de lo que habla el mismo Pablo en Efesios capítulo 4, el robo, la mentira,
la mentira, el engaño, los gritos, la gritería. Entonces, no, esto es solo una pequeña lista y vamos a seguir leyendo las cartas de Pablo para que tú te des cuenta cuántas cosas nos permitimos nosotros. Yo pienso que este tiempo, para que ya allí en tu casa oremos, Dios ha permitido este tiempo porque Dios sabía que más de uno estaba en atadura, que más de uno estaba viviendo una vida cristiana en atadura, bajo atadura del pecado, bajo la atadura de la queja, porque ahí no la queja, pero la queja también es pecado, bajo la atadura de la amargura, del resentimiento, del enojo, de la ira, de la mentira, de ver cosas incorrectas, de desconectarnos durante días de la palabra, de la oración, de permitirnos cosas en el corazón hacia otras personas, hacia el líder, de permitirnos cosas incorrectas hacia el esposo, hacia el hijo, hacia los padres, de permitirnos cosas incorrectas en el corazón. Y entonces Dios en este tiempo nos está llamando, como aprendíamos ayer, a derribar los monumentos. El monumento que me hace ver bien, el monumento donde yo me muestro bien en la foto, donde yo quiero mostrar, no es que me veo bien, es que quiero mostrar que estoy bien, pero realmente mi espíritu está muriendo, está agonizando, mi espíritu está agonizando. Vivimos en las redes, ¿cuánto de redes hay en ti? ¿Cuánto de Netflix hay en ti? Esto no es un llamado a que no veas Netflix, a que no tengas redes. Claro que sí, pero sin dejar de alimentar a tu espíritu. Ahí está la diferencia. Que sea más fuerte el alimento espiritual que el alimento a la carne. Que sea más lo que a diario fortalezca tu espíritu que lo que fortalezca la carne. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en su casa para que oremos, para que tengamos un minuto de oración. Señor, tú nos estás llamando. Tú quieres que vivamos en completa libertad. Libertad del pecado, libertad de un mal carácter, libertad de cosas incorrectas en el corazón, libertad de la queja, de la incredulidad. Muchos necesitan ser libres en su área sexual. Señor, libertad en nuestras relaciones interpersonales, libertad para conectarnos e ir a tu presencia, Señor. Libertad para tener una vida cristiana como la que Cristo conquistó para nosotros, Señor. Hoy, ahí en tu casa, que tú sabes perfectamente lo que hoy necesitas crucificar. Tú sabes los pecados que hoy necesitas llevar a la cruz. Tú sabes las cosas, las indiscreciones, la levadura, las cosas pequeñas que te has permitido, algo incorrecto en el corazón, un pensamiento, una conversación oculta. Hoy entrégalo al Señor. Hoy entrégalo al Señor. Que tú le digas ahí en tu casa: Señor, yo te expongo, repítelo ahí en tu casa conmigo, yo te expongo mi corazón hoy. Hoy yo traigo delante de ti mi vida, mi mente, mi carácter, mi cuerpo, Señor, lo traigo hoy a la cruz del Calvario. Señor, yo quiero experimentar y vivir la libertad que Jesucristo pagó en esa cruz. Así que hoy, Señor, repítelo conmigo, hoy yo confieso mis pecados.
porque entiendo lo que dice tu palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Porque entiendo que si confieso mis pecados, Señor, eso es la única manera de ser lavados y limpiados de toda maldad. Con la confesión viene la limpieza, Señor. Por eso hoy confesamos. Y permite allí unos segundos para que tú confieses pecados específicos: mentira, queja, amargura, algún pleito que tienes con alguien, una lucha en tu sexualidad, un problema matrimonial, un problema financiero, vicios en las finanzas, ¿sí? De la lotería, de algún vicio. Confiésalo, tengo unos segundos allí. Gracias, Señor. Al confesar, Señor, se abre la puerta de redención. Al confesar se abre una puerta de libertad. Hoy confesamos, como recibíamos ayer, confesamos que nuestra vida espiritual no está tan bien como la aparentamos. Confesamos, Señor, que hemos permitido levadura, hemos permitido pequeñas cosas, indiscreciones, Señor, días. Tú tienes que confesar que te pasan días sin orar, días sin leer la palabra. Confiésalo allí para que se te abra la puerta de libertad. Confiesa que has retenido diezmos, que has retenido ofrendas. Confiesa que te has llenado el corazón de incredulidad, de queja, que has permitido cosas incorrectas hacia tu líder, hacia el esposo, hacia tus padres. Confiésalo para que entres a la libertad que Cristo pagó por nosotros. Señor, hoy confesamos todo: pecados cometidos y pecados omitidos. Cuando pecamos por no hacer, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cuántas cosas tú nos has mandado a hacer y no hemos hecho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Tú nos has mandado una y otra vez a hacer y no lo hemos hecho. Señor, perdónanos. Dile allí conmigo: perdóname, Señor. Perdóname, perdóname por todas las cosas que dejé de hacer, Señor. Perdóname por todas las cosas que he pospuesto, que he dejado para mañana, Señor. Perdóname en mis relaciones, Señor, por permitir los celos, la ira, los pleitos. Señor, perdóname. Muchos de ustedes, caballeros, necesitan arrepentirse en sus relaciones con las mujeres. Dile allí: perdóname, porque no te he reflejado a ti, Jesucristo. He reflejado mi carne, mi libertad, pero no la tuya. Tú nunca te sobrepasaste con una mujer. Tú nunca le tocaste algo extra a una mujer. Tú nunca tuviste un piropo más allá a una mujer. Señor, caballero, dile allí: perdóname. Si tú has permitido, hombre o mujer, algo incorrecto, una imagen, una canción, dile: perdóname. Perdóname. Hace falta una sola mosca para que se dañe la mejor sopa. Hace falta solo una tontería para que la vida cristiana de alguien caiga, Señor. Hoy traemos nuestra vida a la cruz, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, Señor. La verdadera libertad en Cristo está cuando nos crucificamos. La verdadera libertad, Señor, está cuando nos crucificamos.
decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy en este cuerpo lo vivo en la fe. No lo vivo en la realidad, no lo vivo en lo que mis emociones dicen, no lo vivo en lo que mis pasiones quieren, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Gracias, Jesús. Hoy, cerrando estos 3 días de santificación, dile conmigo, yo me quiero santificar porque te amo. Yo me quiero santificar porque quiero agradarte, no para aparentar, no para quedar bien delante de otros, sino porque te quiero agradar, porque te quiero agradar, Señor. Quiero que mi vida sea una ofrenda de olor fragante, en tu altar, Señor. Porque a diario quiero verte, no quiero que haya nada que se interponga entre tú y yo, Señor. Por eso me quiero santificar, porque te quiero a ti viviendo en mí. Te quiero a ti viviendo en mí. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Te amo, Señor. Quiero que este 2021 sea diferente, sea lleno de ti. Dile conmigo, sea un año lleno de ti, no de mí. Sea un año donde yo viva para ti, donde yo viva en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Diga allí amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por estos 3 días donde nos convocaste a santificarnos, Señor. Gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya. Cerramos estos 3 días de santificación, pero queda abierto un tiempo espléndido. Seguimos en estos 21 días de oración. Nos conectamos a las 6 de la mañana, todos en oración reportando. Nos conectamos a través de esos 5 capítulos diarios, estudiando, leyendo, pero también aplicando, también viviendo cada palabra que allí recibimos. En la semana que viene, el martes, comienza la convención internacional. Si aún no se ha inscrito, contáctenos para hacer eso. Se puede inscribir, la podemos ver desde acá. Hable con su líder para hacerlo. Comienza el martes, ahí vamos a adaptar el horario para también martes, miércoles y jueves conectarnos, seguir conectándonos en el tiempo, porque va a ser esta siguiente semana que comienza el lunes de estos 21 días, será de adoración. Ya nos estamos santificando y entramos a adorar. Entramos a conectarnos con Él, entramos a exaltarlo a Él. Entonces ya les avisaremos el horario en que nos vamos a estar conectando martes, miércoles y jueves. Amén. Prontico nos vamos a estar viendo. Esté atento allí con su líder, esté allí conectado a su célula, a su grupo Go. No te apartes, no es el momento para que dejes de asistir a tu célula. No, es cuando más tienes que asistir. Amén, es cuando más tienes que estar allí. El domingo, este domingo a las 10 de la mañana, recuerdo un mensaje poderoso en esta serie Firmes y Fuertes. Domingo 10 de la mañana por nuestro canal YouTube. Un abrazo, Dios les bendiga. Sus diezmos, sus ofrendas, puede mandarnos mensajes para que tú la hagas llegar. Un abrazo muy fuerte, bendiciones de lo alto a granel sobre tu vida. Y acuérdate, camina en la libertad que Cristo conquistó para ti y para mí. Besitos, chao.
Al que